Hola chicos, soy Mecha Bisueta y esto es Entre Mis Libros, un espacio donde hablo de lo que he leído, lo que leo o voy a leer, pero también sobre las conexiones, los momentos y las historias que nacen entre esos libros, esos pequeños detalles que no aparecen en la sinopsis ni en la portada. Hola chicos, bienvenidos a un episodio más de Entre Mis Libros. No puedo creer que ya vamos por el tercer episodio cuando siento que literalmente ayer me daba miedo subir el primer episodio y ahora no puedo esperar a que sea lunes más rápido para subir el siguiente. Pensé mucho sobre si hacer o no un episodio sobre este tema porque hasta hace poco no estaba en la lista de temas por grabar en las siguientes semanas, pero mi última lectura fue un clásico que me dejó pensando muchas cosas, entonces aquí estamos. Como les había contado en el último episodio, leí Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, un clásico que sigue la historia de Elizabeth Bennet y Mr. Darcy, quienes por cierto al inicio no se soportan, pero poco a poco van cuestionando sus prejuicios y entendiendo mejor al otro. Básicamente un enemies to lovers. Sí, es una historia de amor, pero no en plan romántico perfecto, sino más realista y por supuesto mucho más de la época en la que el libro fue escrito. Pero más que solo la historia entre Elizabeth y Mr. Darcy, hay muchas otras historias alrededor. Hay enredos familiares, chismes, cartas, malentendidos, conversaciones larguísimas y otras parejas que van desarrollándose en paralelo con Elizabeth y Fitzwilliam Darcy. Fue una lectura un poco lenta para mi gusto. Habían capítulos en que me daban ganas de dejarlo porque sentía que no pasaba mucho o al menos nada que me interesara, y por cierto con un inglés algo pesado, pero justo cuando pensaba en dejar el libro, apareció un capítulo con algo interesante, algún giro o conversación que me intrigaba y me hacía seguir leyendo. Debo admitir que si lo terminé fue porque ya empezaba a tener este episodio en mente y quería poder venir aquí a hablarles sobre el libro de una manera justa, habiendo leído toda la historia. En conclusión, como ya se pudieron haber dado cuenta, no me gustó, no lo recomiendo y por supuesto no es un libro que releería, no me van a ver releyéndolo en un futuro cercano o lejano. Pero, y aquí va el tema central de este episodio, eso no significa que yo crea que no me gusta o me va a gustar ningún clásico, o que los clásicos en general no son para mí. Así es, vamos a hablar un poco sobre los clásicos, pero yo creo que también vamos a hablar sobre leer en general. Los clásicos, para bien o para mal, son libros que han superado la prueba del tiempo. Son obras que siguen siendo leídas, estudiadas o comentadas muchos años, a veces siglos después de que fueron publicados o escritos, porque tienen algún tipo de valor literario, cultural, histórico o, ¿saben qué? Simplemente porque sí. Así como pasa con canciones, con pinturas, con películas. El problema, entre comillas, con los clásicos es que, tal y como lo dijo Mark Twain, son libros que todo el mundo quiere haber leído, pero nadie quiere leer. Y lo chistoso de esta frase es que, al menos para mí, hoy en día se aplica para todos los libros. He notado que cada cierto tiempo, al igual que como con todo, se pone de moda leer. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y gracias a que se puso de moda leer, muchos de nosotros leímos Bajo la misma estrella o Los Juegos del Hambre. Y también recuerdo a muchas amigas mías leyendo 50 sombras de Grey, Hush Hush o Divergente. Y ahora, gracias a las redes sociales, al mundo de BookTok y Bookstagram, se ha puesto de moda leer. Y a mí no me molesta eso, a mí me encanta que leer esté de moda. Es el mejor marketing para un hobby tan hermoso como lo es leer. Sin embargo, aquí es cuando siento que muchas veces aplica la frase de Mark Twain para todos los libros. A la gente le gusta decir que ha leído un libro, le gusta decir incluso que está leyendo un libro, publicarlo, pero no quieren en verdad leer el libro. Pero bueno, volviendo a los clásicos, veo muchas veces a personas leyéndolos y luego dejándolos a un lado porque no les gustó o por diferentes razones. Y diciendo algo como: es que no me gustan los clásicos o los clásicos no son para mí. Y por supuesto, cada quien está en libertad de decir lo que quiera, e incluso puede que muchas veces esto sea cierto. Puede que sea cierto que ha probado miles de clásicos y no le ha gustado ninguno, o que en verdad los clásicos no sean para esa persona. Pero en general yo no considero que sea justo decir este tipo de cosas, porque decir que los clásicos no son para ti es ignorar el hecho de que ningún libro está hecho para todos. Entonces, ¿por qué al leer uno o dos clásicos decimos con tanta facilidad y generalizamos diciendo que los clásicos no nos gustan? Porque cuando un libro de un género no nos gusta, no decimos que ningún libro de ese género nos gusta o nos gustará. O por ejemplo, si lo llevamos al mundo de la música,
A mí me gustan muchos artistas, pero a veces no me gustan todas las canciones de ese artista. Y eso no afecta en nada las canciones que sí me gustan de ellos. De lo que sí soy fiel creyente es que a veces un libro puede que no sea para ti un libro, o quizás no es el momento en el que debas leerlo o estés listo para él. Para mí, un ejemplo claro del primer caso es el libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Conozco a personas que aman ese libro, pero a mí simplemente no me llama a seguir leyendo. Pero Historia de dos ciudades, del mismo autor, de Charles Dickens, es de mis libros favoritos y es un clásico. Un clásico algo pesado incluso, que leí cuando estaba en sexto curso en tercero de bachillerato para mi book report y me encantó, me fue excelente. Yo creo que me fue excelente justo por eso, porque me encantó. Un ejemplo del segundo caso, y para salirnos un poco de los clásicos, es para mí People We Meet on Vacation de Emily Henry. Yo sé que a mí me cuesta leer romance, yo sé que busco algo específico cuando leo ese género, y la primera vez que intenté leer este libro lo dejé a un lado porque no estaba conectando con la historia. Quizás era el momento en mi vida o quizás estaba con ganas de leer otro género, la verdad no lo sé, pero cuando meses después lo volví a agarrar, no pude soltarlo y lo disfruté tanto que se lo recomendé a todo el mundo. Leer clásicos, leer libros en general, se trata de prueba y error, chicos. No siempre vamos a leer libros con los que conectemos, ni a todos los libros le vamos a querer dar 5 estrellas y eso está más que bien. La mejor parte es que hay tantos libros en el mundo que siempre vas a terminar encontrando uno que sea para ti. Y por supuesto, creo que es bastante obvio que quiero aprovechar para hablar de al menos 3 clásicos que me gustan bastante y que siempre me gusta recomendar. El primero es To Kill a Mockingbird o Matar a un ruiseñor. Es de esos libros donde realmente no pasa tanto en el sentido tradicional de una trama, pero aún así terminas completamente involucrado en la historia, porque lo importante no son los giros en la trama, sino la forma en que te hace ver a las personas. La historia está contada por Scout, una niña que vive en un pueblo del sur de Estados Unidos durante los años 30. Al principio parece casi como una colección de los recuerdos de la infancia de Scout, y ahí es donde a veces los que empiezan a leer el libro sienten que es un libro lento. Porque sí, pasan mucho tiempo construyendo la vida cotidiana del pueblo en el que viven. Pero poco a poco te das cuenta que eso es importante para el desarrollo de la historia. Porque mientras Scout crece, también empieza a entender cosas como el racismo, la injusticia y la hipocresía de ciertos adultos, no generalicemos, de ciertos adultos. Su papá, Atticus Finch, es un abogado bastante respetable del pueblo y Scout nos da mucho contexto sobre la relación con su papá, a quien por cierto llama por su nombre, no le dice papá, le dice Atticus. Quizás a alguien le pueda parecer que esto es algo que determina que su relación es fría o distante, pero en realidad es todo lo contrario. Atticus es un papá muy distinto a la imagen autoritaria típica de la época para un papá. Él trata a sus dos hijos con respeto, como iguales, como personas capaces de pensar por sí mismos, y eso creó una relación más cercana y cálida. Creo que Harper Lee, la autora, usa eso para reforzar la idea de que Scout lo ve no solo como su papá, sino como una persona completa, alguien con principios, con defectos y una identidad propia dentro del pueblo, y eso hace que por consiguiente, el lector también lo observe más como un individuo y no solo como la figura paterna de la historia. Scout también es muy consciente de que su papá no es como los demás papás. Incluso en una parte dice, él no hace lo que los papás de nuestros compañeros hacen. No se va de casa, no juega póker o se va de pesca, o no bebe y fuma. Él se sienta en la sala y lee. Atticus, como ya lo mencioné, era abogado y termina defendiendo a un hombre negro acusado injustamente de un delito. Y el libro usa ese caso no como un thriller judicial lleno de tensión, sino como una forma de mostrar cómo funciona una sociedad llena de prejuicios. Atticus, en una parte del libro, le dice a Scout que por la naturaleza de su trabajo, todo abogado en su vida recibe al menos un caso que lo afecta personalmente y marca un antes y después en su carrera. Y que este caso es el de él. Creo que lo especial del libro es que no intenta impactarte con grandes sorpresas, te atrapa por lo humano que se siente. Hay conversaciones y escenas muy simples que terminan quedándose contigo porque ves cómo Scout pierde poco a poco la inocencia y empieza a entender que las personas son mucho más complejas de lo que parecen. Entonces quizás sí, puede sentirse lento si esperas una historia con cambios constantes o una trama súper movida,
pero si entras sabiendo que es más como una experiencia de crecimiento, de empatía y observación de las personas y sus prejuicios, funciona muchísimo mejor. Es de esos libros que no destacan por ese qué pasó después, sino por cómo te hacen sentir mientras los lees. Quiero cerrar este pequeño resumen con un extracto del libro, una parte del alegato final de Atticus en el juicio, un intento de convencer al jurado de dejar al lado los prejuicios raciales y juzgar el caso de manera justa. Pero existe una manera en este país en que todos los hombres son creados iguales. Existe una institución humana que hace de un indigente el igual de un Rockefeller, del hombre necio el igual de un Einstein y del hombre ignorante el igual de cualquier rector universitario. Esa institución, caballeros, es una corte. Puede ser la Corte Suprema de los Estados Unidos o el más humilde Tribunal de Justicia de Paz de la Nación, o este honorable tribunal al que ustedes sirven. Nuestros tribunales tienen sus fallas, como las tiene cualquier institución humana, pero en este país nuestros tribunales son los grandes niveladores, y en nuestros tribunales todos los hombres son creados iguales. Es un libro que recomiendo mucho, quizás no a niños ni muy jóvenes, pero sí lo recomiendo leer en tu época universitaria, por ejemplo, y no está de más decir que por supuesto lo recomiendo para estudiantes de derecho o incluso abogados si es que no lo han leído. El segundo clásico es La Metamorfosis de Franz Kafka, una historia que empieza con Gregorio Samsa despertando una mañana en su habitación y dándose cuenta de que se ha convertido en un insecto enorme. No hay explicación, no hay introducción larga, simplemente esto ya es algo que ha pasado. Él se despierta convertido en insecto. Al principio Gregorio intenta actuar como si nada hubiera cambiado, y lo extraño es que su mayor preocupación no es su cuerpo, no es soy un insecto, ¿qué me pasó? Sino que se preocupa por su trabajo. Está obsesionado con que va a llegar tarde y que va a perder su empleo. Desde su cuarto, él empieza a escuchar a su familia, incluso a su jefe llegando a la casa, ellos tocándole la puerta, preocupados porque no sale. Y todo esto va subiendo la tensión en la historia. Cuando finalmente lo ven, es decir, cuando ven a Gregorio convertido en un insecto, la reacción es de shock absoluto, por supuesto. Su familia entra en pánico, su jefe huye y Gregorio queda encerrado en su habitación, cada vez más aislado del mundo exterior. Su hermana al inicio es la única que intenta cuidarlo, le lleva comida, limpia su espacio, trata de entenderlo un poco a un insecto. Pero con el tiempo incluso esa relación va cambiando. Ya la familia empieza a verlo menos como Gregorio y más como algo que les estorba, algo que les da vergüenza y que necesitan ocultar. Mientras tanto, Gregorio deja de poder comunicarse, su cuerpo se deteriora y su mundo se vuelve cada vez más pequeño. Lo que antes era su vida entera, es decir, trabajar, mantener a su familia, sentirse útil, desaparece por completo, y el libro muestra cómo esa ausencia va afectando a todos dentro de la casa y su relación. Nuevamente, no es un libro en el que hay grandes eventos ni giros locos, es más bien un proceso lento y cada vez más incómodo de aislamiento, donde lo cotidiano, la familia, una casa, la rutina de Gregorio se va volviendo algo extraño. De este libro y también otro de Franz Kafka que se llama El Proceso, nace el término kafkiano, que se usa para describir situaciones que son absurdas, confusas y a la vez desesperantes, donde parece que no hay lógica clara ni salida fácil. Tanto en La Metamorfosis como en El Proceso, los personajes se enfrentan a muchas situaciones que son extrañas, que no terminan de explicarse del todo, pero que se sienten opresivas y que se sienten muy reales. Por ejemplo, en El Proceso, un hombre es arrestado y juzgado por un crimen que nunca le explican y pasa toda la historia intentando entender qué está pasando sin conseguir respuestas claras. En La Metamorfosis, como ya vimos, alguien se convierte en un insecto, Gregorio se convierte en un insecto, y su vida cotidiana sigue de una forma cada vez más incómoda y absurda. Por eso, hoy, cuando alguien dice que una situación es kafkiana, normalmente se refiere a cosas como burocracias imposibles de entender, problemas sin solución clara o momentos en los que sientes que estás atrapado en algo ilógico y frustrante sin saber cómo salir. El tercer y último libro es Rebelión en la Granja. Ya hablé un poco sobre este libro en el primer episodio cuando les conté sobre una de mis frases favoritas del libro. Si no lo han visto, vayan a verlo. Es básicamente una historia de animales en una granja que se rebelan contra el granjero porque están cansados de cómo los trata. Al inicio parece un cuento sencillo o infantil porque, bueno, los animales se organizan, expulsan al dueño humano y crean su propio sistema donde todos son iguales.
Los cerdos son los que terminan tomando el liderazgo porque son los más inteligentes del grupo. Al principio todo suena bien en la granja, hay reglas claras, hay igualdad, hay trabajo compartido y es así cuando entre las reglas nace una que dice que todos los animales son iguales. Ya saben, ya hablamos un poco de eso en el primer episodio, como se los dije. Pero lo interesante y lo que hace que el libro enganche es que poco a poco esta idea de igualdad empieza a cambiar. Los cerdos empiezan a tener más privilegios, recordemos que los cerdos son los líderes porque son los, entre comillas, más inteligentes. Y cuando los cerdos empiezan a tener esos privilegios, las reglas se van modificando sin que los demás lo noten del todo. Y lo que empezó como una revolución por libertad termina convirtiéndose en otro tipo de control, solo que con otros líderes, los cerdos, ya no los humanos. Yo creo que lo que lo hace tan interesante no es solo la historia de los animales, sino cómo se siente muy fácil ver paralelos con el mundo real. Cómo funciona el poder, la manipulación y cómo a veces los grandes ideales se van deformando con el tiempo sin que la gente se dé cuenta. Y lo mejor de todo es que se lee como una historia simple y hasta entretenida, pero mientras avanzas te das cuenta de que no es solo una fábula de animales, sino una forma muy clara de mostrar cómo puede cambiar una sociedad cuando el poder se concentra en las manos equivocadas. Rebelión en la Granja no es solo una fábula de animales, en realidad es una sátira inspirada en eventos históricos reales. George Orwell, el autor, le escribió como una crítica a la Revolución Rusa, ya como con el tiempo los ideales de igualdad terminaron deformándose en un sistema autoritario. Por eso, muchos de los personajes de la granja representan figuras o roles del mundo real. Por ejemplo, el cerdo Napoleón suele interpretarse como una representación de Stalin, si no me equivoco, mientras que otros animales reflejan a líderes, trabajadores, incluso a la población que apoyó a la revolución al inicio. Orwell no lo dice de forma directa en el libro, pero toda la historia está construida como una alegoría a estos eventos. Lo más chévere es que no necesitas conocer esa historia para entender el libro, puedes leerlo simplemente como una historia sencilla de animales que hacen una revolución y estoy segura que vas a entender el mensaje. Pero si sabes lo que hay detrás, te das cuenta de que cada decisión, cada cambio de regla y cada traición tiene un paralelo de cómo funciona el poder y la política en la vida real. Y ahora, ya que vamos llegando al final, vamos a cerrar el episodio con, por supuesto, mi última lectura, mi lectura actual y mi siguiente lectura. Me voy a saltar un poco la parte de mi última lectura porque empecé el episodio hablándole sobre ella. Fue, ya saben, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Lo tengo por aquí y ya, como les mencioné, no me gustó del todo. Siento que si hubiera sido únicamente la historia de Elizabeth y Mr. Darcy, lo hubiera disfrutado más porque, a decir verdad, las partes que más me gustaron eran las de ellos. Por otro lado, mi lectura actual es The Memory Police de Yoko Ogawa, una novela distópica. Habla sobre una isla donde las cosas o los objetos desaparecen de la nada. Hasta ahora entiendo que pueden ser cualquier cosa como el perfume, las aves, los sombreros, las rosas, y no solo desaparecen físicamente, sino que es como que la existencia de las cosas desaparece, ya que de alguna manera se borran los recuerdos que las personas tienen sobre estos objetos. El título se debe a que, por supuesto, está la policía de la memoria, que se encarga de eliminar cualquier rastro de la existencia de lo que desaparece y también de hacerse cargo de las personas que por su genética conservan los recuerdos, es decir, que estas personas también desaparecen por el simple hecho de tener recuerdos. No estoy tan enganchada, pero sí me parece muy interesante. Hay partes que inevitablemente me recuerdan a 1984 y eso me gusta bastante. Y bueno, ya les contaré un poco más del libro cuando lo termine. Espero que en el próximo episodio. Finalmente, mi próxima lectura creo que va a ser Fahrenheit 451, si es que continúo muy en este mood de las distopías. Habla sobre un futuro donde los libros están prohibidos y los bomberos ya no apagan incendios, ya no se dedican a eso, sino que queman libros cuando los encuentran o cuando descubren que alguien tiene un libro. Creo que The Memory Police, el libro que estoy leyendo ahorita, también tiene referencias a Fahrenheit 451 y la verdad es que sí me interesa mucho hacer la conexión leyendo ambas historias. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Gracias por escucharme. No se olviden suscribirse, dejar comentarios, activar las notificaciones. También pueden seguirme en Instagram en @entremislibros_. Esto recién empieza. Soy Meche Isueta y esto es Entre Mis Libros.